Bienvenidos una vez más a Terror Paranormal. En esta ocasión les traigo 3 historias compartidas por nuestros suscriptores. La primera historia es compartida por Noé Robles. El 12 de julio de 1990. Recuerdo la fecha exacta, ya que un día después yo cumpliría años. Esto ocurrió en Sololá, departamento de Guatemala. Allí vivíamos en una casa pequeña. Mi mamá y mis hermanos estaban en la capital. En la casa solo estábamos mi papá y yo. Luego de cenar, me fui a jugar un rato con un Nintendo que tenía. A eso de las 10:30, me dispuse a dormir. Al instante de haberme acostado, me quedé dormido. Y recuerdo que soñaba que estaba orinando en un río. Pero dentro del sueño, yo sabía que estaba dormido. Entonces yo quería despertar porque no quería orinarme en la cama, ya que me han contado que si uno tiene este tipo de sueños, eso ocurre. Entonces como pude me desperté. En ese momento escuché unos pasos de unos pies descalzos. En ese momento sentí mucho miedo. Entonces cerré los ojos, me quedé escuchando como unos 10 o 15 segundos. Mi cama estaba pegada a la pared, del lado de mi brazo izquierdo. Ahí había una ventana que abarcaba de mis rodillas a mis pies. Del lado de afuera de la ventana estaba la cocina y había una mesa vieja ahí. Entonces los pasos se dirigieron hacia el lado de mi cama, donde se encontraba la ventana, y este ser se sentó en la cama. Solo sentí como lentamente se sentaba. Cuando este ser o aparición se sentó, me quedé mudo, mi corazón latía a 1000 por hora. En la cabecera de mi cama estaba el interruptor de la luz. Yo lo sabía y pensé en encenderla, pero no me atreví. Pero en segundos, este ser se paró y caminó 2 pasos, y se volvió a sentar, donde estaban mis pies, precisamente en el centro de la cama. Mi corazón latía aún más fuerte. Entonces nuevamente pensé en encender la luz, pero no pude por el miedo, ya que estaba petrificado. En ese momento, este ser se volvió a parar y dio 2 pasos más, sentándose en la esquina de la cama, siempre del lado de los pies. Pensé que mi corazón se detendría, porque estaba latiendo muy rápido. En ese preciso momento, me acordé de mi papá. Este se encontraba en el cuarto de al lado. Simplemente tenía que gritar para que él llegara a ayudarme, pero el miedo que sentía era tan grande que no podía ni hablar. A los segundos, el ser se vuelve a parar y da 2 pasos más. Yo sentía que habían pasado horas, pero todo esto había sucedido en pocos segundos. En fin, este ser da 2 pasos más y se vuelve a sentar en la cama, esta vez en el lado derecho de la misma, más o menos por mis rodillas. Cada vez que este ser se sentaba o se levantaba, yo podía sentir el movimiento de la cama. Era algo muy feo y horrible. Yo quería gritarle a mi papá para que me ayudara y prendiera la luz de la cocina, ya que esta estaba pegada a mi cuarto. Y en mi cuarto no había puerta, solo una cortina. Pero nuevamente no pude gritar, y este ser vuelve a levantarse y da 3 pasos más. Esta vez se sentó del lado de mi estómago. Mi corazón estaba que explotaba. Ya no pude aguantar tanto miedo, y fue entonces que pensé en Dios y empecé a pedirle que me ayudara. Pero no podía ya ni pensar. En ese sitio tardó más tiempo sentado, unos 10 o 15 segundos. En eso se volvió a levantar y caminó. Por mi mente pasaba que si se sentaba una vez más, sería del lado de mi cabeza. Fue cuando ya no soporté y entonces grité. Grité tan fuerte que el vecino le contó al otro día a mi papá que escuchó el grito. En ese instante, mi papá se levantó rápido y prendió la luz de la cocina y velozmente entró a mi cuarto y encendió la luz también. Él me preguntó que qué me había pasado. En ese instante volteamos a ver a la ventana. Allí se encontraba un perro sentado en la mesa, con su mirada fija.
viendo para donde aparentemente estaba este ser. Mi papá le dio un golpe al vidrio de la ventana y entonces el perro reaccionó, pero no ladró, solo lloró. Fue en ese momento donde mi papá se dio cuenta de lo que me había pasado y me dijo que no apagara la luz. Yo me levanté a tomar un poco de agua, entonces vi el reloj de la cocina. Eran como las 11:10 p.m. Al siguiente día llaman a mi papá y le dicen que muere un familiar lejano que vivía en el departamento de Jalapa. Ellos habían convivido mucho de pequeños, eran grandes amigos. Mi papá me dice que de plano se fue a despedir, pero no lo asustó a él, solo a mí. Yo cumplí 12 años ese día. Realmente no sé si el familiar de mi papá se fue a despedir o no, porque en esa misma casa me asustaron varias veces. Le comentamos esto al dueño de la casa, y él respondió: dichosos ustedes que han pasado por esto. Yo quisiera escuchar o sentir a mi esposa. Según los vecinos contaban, que la esposa de este señor se había ahorcado en esa casa. Segunda historia compartida por Manuel Mancilla. Cuando era adolescente, me sucedieron varias experiencias paranormales. La mejor amiga de mi mamá siempre decía que yo tenía el don de poder ver y hablar con los espíritus. A mí esto me gustaba, pero al mismo tiempo me asustaba un poco. Recuerdo que un día llegamos a visitar a la amiga de mi mamá. Esta le comentó a mi mamá que su hermano le había dicho que en el patio de su casa, en las noches, se aparecía una señora y que él había ido con un medium para saber qué quería dicho espíritu. Este medium le dijo que esta señora quería descansar en paz, pero no podía porque necesitaba que alguien le hiciera una misa, y que a cambio de este favor, esta iba a entregarle un tesoro. El medium le dijo que no se lo entregaría a cualquiera, que tenía que ser alguien bueno. Entonces ellos pensaron en la amiga de mi mamá. Esta dijo que sí iba, pero si yo la acompañaba, porque necesitaba a alguien con bastante fuerza espiritual. Ella decía que yo la tenía. Mi mamá me preguntó: ¿quieres ir? Yo algo nervioso le dije que sí. Entonces a la semana dijo que llegáramos a la casa de su hermano. Nosotros llegamos a eso de las 11:30 de la noche. Cuando llegamos me pusieron un pañuelo en la cabeza y me perfumaron con lociones especiales. Entonces nos dirigimos al patio. La amiga de mi mamá se puso al frente y me dijo que le pusiera la mano en el hombro. Empezamos a caminar. Cuando llegamos al específico lugar, la amiga de mi mamá empieza a decir: hola, ¿hay alguien ahí? Estamos aquí para ayudarte. Pasaron como 2 minutos. Yo creí que no iba a suceder nada, pero de repente empiezo a sentir una pesadez muy grande en mi cuerpo. Sentí como si el aire se pusiera muy denso. En eso observamos a una anciana con ropa bien antigua. En eso la amiga de mi mamá empieza a decir: ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Este espíritu empieza a acercarse a nosotros. Cuando ya se encontraba cerca, sentí que algo me agarró la mano. Sentí como una mano bien fría y huesuda. En ese momento cerré los ojos y empecé a imaginar que esta señora me hablaba y me dijo que se llamaba Carmina López y que el esposo la había matado en esa casa. Ella se presentó como un espíritu bueno y tranquilo, que solo necesitaba ayuda, pero algo dentro de mí decía que no era cierto. Yo sentía una mala vibra. En eso abrí los ojos y cuando lo hago me doy cuenta que estoy en el suelo y la amiga de mi mamá estaba hincada rezando. Yo no sabía lo que pasaba. Yo veía todo en cámara lenta. Entonces empiezo a escuchar una risa muy aterradora en mi cabeza. Aparentemente este espíritu era un parásito que se alimentaba de la energía de los demás y los atraía a él, ofreciéndoles tesoros. Ese se encontraba dentro de mí. La amiga de mi mamá pone su mano en mi cabeza y empieza a gritar: ¡sal de su cuerpo! ¡Sal de su cuerpo! Yo me sentía bien agotado y con mucho sueño. Entonces en mi mente traté de rezar, pero cada vez que lo hacía, una voz empezaba a resonar en mi cabeza. Como pude,
empecé a pedirle a Dios que me ayudara, y en eso escuché la voz de mi abuela fallecida. Ella me habló al oído y dijo: sal de su cuerpo, sal de su cuerpo. En ese instante empecé a escuchar el grito desgarrador y ya no sentí esa pesadez y todo volvió a la normalidad. Desde ese día ya no hago este tipo de cosas. Ahora solo veo sombras y escucho ruidos, pero ya no les presto atención. Tercera historia compartida por Leinad. En esta ocasión, les traigo un relato que me sucedió hace unos meses. Ese día iba con la familia de mi exesposa al departamento de Huehuetenango en Guatemala. Como siempre que vamos allí, nos quedamos en la casa de los abuelos de ella. Al llegar, algunos primos y tíos de ella me dijeron que fuéramos a tomar unos tragos. Yo acepté y fuimos a una taberna que se encontraba cerca del lugar. Estuvimos bebiendo y divirtiéndonos. Cuando eran aproximadamente las 11 de la noche, nos fuimos del lugar. En el camino empiezan a contar historias de miedo. El tío más grande contó que una vez en la madrugada salió a la puerta principal de la casa y pudo ver a lo lejos que alguien venía con una canasta en la cabeza. Él pensó que era la señora que repartía pan, pero le parecía muy extraño que siendo tan temprano ella estuviera repartiendo pan. Entonces él le hizo un saludo a lo lejos, pero esta no le contestó. Cuando esta iba pasando cerca de su puerta, él se percató que dicha mujer no tenía pies. Entonces este horrorizado se entró rápidamente. Luego un primo empieza a relatar que cuando ellos fueron al departamento de Mazatenango a visitar a unos familiares, les ocurrió algo muy aterrador. Este cuenta que ya iban tarde en el bus que lo llevaba. Aparentemente un camión de caña se había accidentado y no dejaba pasar a los demás carros. Cuando al fin pudo pasar, ya eran como las 9 de la noche. Para llegar a la casa de los familiares, tenían que pasar por unos cafetales, y como era de noche, era muy fácil perderse en ellos. Ellos iban caminando en el cafetal, cuando en eso, a lo lejos, ven una luz, como de una fogata, y cerca de esta se escuchaban unas voces de varias mujeres. Estos fueron a ver, porque creyeron que era un incendio y pensaron que alguien necesitaba ayuda. Cuando llegan, observan a varias mujeres desnudas, que bailaban alrededor de una fogata. Uno de los que iba con él le dijo: vámonos de aquí, ellas son brujas. No había terminado de decir esto, cuando una de ellas voltea a ver. Ellos empezaron a correr sin voltear a ver. Ellos podían escuchar cómo alguien los iba persiguiendo. Al fin pudieron salir del cafetal y así llegaron a la casa de sus familiares. Ellos le dijeron que allí se juntan muchas brujas a adorar al maligno. Todos nos quedamos callados. Al fin llegamos a la casa de los abuelos de mi ex. En eso yo me dirijo al baño que estaba afuera. Yo ya iba de regreso, cuando cerca de un depósito de agua escuché unos ruidos, y sin chistar dije: ¿quién anda ahí? Yo pensé que alguno trataba de hacerme una broma, cuando vi una sombra y observé que ésta se movió de su lugar. Yo, incrédulo, saqué mi celular y enciendo la lámpara de este y alumbré donde estaba esta, pero para mi sorpresa, la sombra no se alumbraba con la luz. Seguía igual de negra. Yo me asusté y mejor me fui para dentro de la casa. Espero le hayan gustado mis relatos. En otra ocasión les comparto más. Gracias Terror Paranormal por compartir mis historias. Saludos. 3 historias compartidas por nuestros suscriptores.